Muy buenas tardes. Los invito para que estudiemos hoy sobre el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios según lo que dice la Biblia? ¿Quién es el Verbo de Dios? Lo que según algunas personas quieren quitar y no quieren aceptar. Primero quiero aclararles que vamos a estudiar un poco sobre si la Biblia habla de cristianos o de qué. Quiero aclarar algo muy importante. La Biblia nunca habla ni de unitarios, no habla ni de trinitarios. En Hechos 11:26 la Biblia únicamente habla de cristianos, nada más. Y el fondo que ustedes ven en pantalla son algunos textos de Biblias que todas creen o niegan, más bien todas niegan lo que es la deidad de Yeshua. Cuando hablamos, a veces la gente habla de Trinidad y tenemos que entender que la palabra Trinidad pues realmente no existe en la Biblia. La Biblia habla de la deidad. Y los libros que ustedes ven en pantalla al fondo, que puse como fondo, son el Código Real, que es un libro que dice que es una transliteración de los textos hebreos del Nuevo Testamento. Una gran falsedad porque el Nuevo Testamento jamás fue escrito en hebreo. No hay pruebas ni filológicas ni científicas para querer aportar o decir algo sobre esto. Tengo también el Nuevo Testamento de David Stein. Es escrito por un judío que es bautista. Eh, Quiero aclararles, estos textos, cuando no se trata de hablar de la deidad de Jesús, son textos que son buenos. También quiero que ustedes vean otro texto que tengo en pantalla, no sé por qué no se notan todos muy bien, que es el código, la versión Kadosh. La versión Kadosh es escrita por un señor que se llamaba David Squay. Este señor dice que, escuchen bien, dicen que la versión Kadosh es la única versión en el mundo sin ninguna adulteración. Eso es lo que dice este señor. Y por último también tengo en el fondo de pantalla la versión de la Westover o de los famosos testigos en contra de Jehová. Digo en contra de Jehová porque realmente ellos no creen en Dios. Todas estas cuatro versiones que ustedes ven ahí al fondo, el Código Real, el Nuevo Testamento judío de David Stein, la versión Kadosh y la versión de los testigos, estos cuatro son hermanos prácticamente. Ellos son escritos que ellos quieren apelar a que Jesús no es Dios. Ese es el punto de ellos. Y en el estudio que vamos a realizar hoy, estoy esperando que si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta donde voy, pues lo pueden hacer. Mi objetivo aquí no es llegar a ofender a nadie. Mi objetivo aquí no es pelear con nadie. Mi objetivo aquí sí es discutir bíblicamente, en el sentido correcto de la palabra discutir, que es en el sentido de confrontar algunos datos, algunas opiniones. Se confrontan las opiniones de cada persona para poder eh, estar en esto. Vamos a ver si puedo. Ok.
quiero pues invitarlos, ojalá que todos puedan tener una Biblia en mano, que todos tengan la buena disposición pues de preguntar, hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. No me importa si su comentario sea eh, lo que quiero es que compartamos sobre la palabra de Dios. El objetivo que busco es que podamos meditar sobre qué dice la Biblia. Hay un señor en las redes sociales que se llama el señor Selvin Cruz. Es hondureño, es un señor que tiene un like. Eh, yo quise esto y lo menciono porque en algunas ocasiones pues he querido estar en el live de él, pero la última vez pues me bloquearon y el problema que quiero explicar es de que esta persona, cuando alguien no está de acuerdo con él, sencillamente lo baja de su live o lo bloquea. A mí me bloquearon porque pues he querido compartir con ellos para eh, que podamos ver un poco más sobre la palabra de Dios. Ok, ahora voy a ir mostrando algunas porciones de la palabra de Dios. Quiero leerles, a ver, tengo por aquí muchas versiones de la Biblia que vamos a compartir hoy. Un pasaje quiero, déjenme un segundito, voy a ir buscando aquí, Biblia, Arcas, Arca Hernández. Ok. Vamos a ir viendo una serie de textos donde nos vamos a dar cuenta cómo eh, en el Nuevo Testamento, en en las Biblias que usted puede encontrar, que son muchas, nunca va a encontrar usted eh, pasajes contradictorios, sino que la palabra de Dios siempre nos va a animar a poder estar eh, animados a buscar la armonía. Escuchen este pasaje, que es el pasaje con el cual voy a iniciar el estudio. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia Arcas Hernández: cuando todas las cosas comenzaron, ya existía aquel que es la palabra. Y escuchen algo muy importante. Y aquel que es la palabra vivía junto a Dios y era Dios. Vivía junto a Dios y era Dios. Cuando se quiere argumentar sobre este pasaje, pues dicen, es que el pasaje no dice que no dice que es Jesús. Y realmente el pasaje literalmente ahí no dice que es Jesús. En eso estamos claros. Pero vamos a ver, siempre teniendo en mente, siempre teniendo en mente este pasaje. Voy a leer Juan 1.1 en varias versiones, porque yo quiero que en muchas versiones lo vamos a leer. Juan capítulo 1, en el versículo 1, vean qué interesante. Solo que yo por eso los invito a que tengan Biblia en mano para poder, y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, dice. La versión Septuaginta al español dice: en el principio era el verbo, y el verbo era ante Dios, y Dios era el verbo. Quiero leer varias versiones de este pasaje. Escuchen. Vamos a leerlo en la versión Jerusalén. En la versión de la Universidad de Jerusalén. Escuchen cómo dice Juan capítulo 1, versículo 1. Dice:
En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora ve qué interesante. Yo quiero que ustedes escuchen cómo lo traduce la versión o el código real. Y si ustedes lo ven, van a decir, no, pues que es igual, suena igual. No es igual. Vea cómo lo traduce el código real. Y el código real se hace llamar, vea cómo se hace llamar, denme un segundito, les pongo. Código real, Nuevo Testamento textual hebraico. Porque el señor que escribe este Nuevo Testamento, que se llama David Hernández, él se hace llamar rabino, pero realmente él no es un rabino, él es mexicano. Él agarra prácticamente la versión Reina Valera y en todos los aspectos que se trata de la deidad de Jesús, él sencillamente cambia el texto. Pero cuando usted hace un estudio minucioso del código real, se va a dar cuenta que es la misma versión Reina Valera, sino que está cambiada en los aspectos cuando se habla de la deidad. Y escuchen lo que dice el código real Juan 1.1. Desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Dios. Todo el mundo lee ese pasaje y dice, ah, sí, está bien. No, eso es una gran mentira lo que dice ese pasaje. Porque el verbo no, en Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo no era la expresión de Dios. No, señores. Dice el texto que el verbo estaba con Dios. Es donde yo quiero expresar hoy y que analicemos minuciosamente. Cualquier comentario lo pueden ir haciendo. Escuchen. Vamos a ver si puedo cambiar la cámara para que ustedes vean mi pantalla. Denme un segundito a ver. Si puedo cambiar, girar. No sé si ustedes podrán ver mi pantalla ahí. Porque resulta que no, como que no se puede ver, parece. Tendría que quitar el efecto. Denme un segundito a ver. Porque lo que me interesa es, vamos a ver si puedo quitar el efecto que tengo de fondo de pantalla. Para que ustedes vean el texto griego cómo lo traduce. A ver, un segundo. Vamos a ver. Bueno, no puedo quitar esta cuestión. Bueno, seguiremos entonces. Vamos a ver si lo puedo quitar aquí. No. Interactuar, vamos a ver. Solo tengan un minutico de paciencia conmigo. Porque créanme que les quiero explicar. Yo busco es que estudiemos el texto. Bueno, no voy a poder ponerles. Cometí el error de poner el fondo de pantalla pero no sé cómo quitarlo. Si alguien de ustedes sabe cómo me puede ayudar a quitarlo, porque necesito es que ustedes vean. A ver, donde dice efectos. A ver, déjenme un segundito. Bueno, no. Ok. En el texto griego del Nuevo Testamento es muy importante que analicemos cómo dice el texto. Y en el texto griego es muy importante ver. Vamos a ver si se los puedo poner para que lo dice. Ojo que esto es muy importante.
Dice, en arche en ho logos. ¿Qué traducidos es? En el principio, un segundito por aquí. En arche en ho logos. Al traducirlo al español nos quedaría en el principio era el verbo o era la palabra. En la segunda parte de Juan 1.1, en el griego se transmitiría de la siguiente manera. Ho logos en proston. Y se traduciría, y el verbo o la palabra estaba en relación o cerca de o dirigido a. Es muy importante. Porque el texto en Juan 1.1 sencillamente nos está diciendo es que el verbo estaba cerca a Dios. En Juan 1.1 dice que el verbo estaba dirigido hacia Dios. Importante. Ahora, si, si Juan 1.1, si el verbo de Juan 1.1 no es Jesús, yo quiero que ustedes observen un pasaje muy importante que tengo por aquí. Y lo vamos a leer en la versión de las, en la versión Arca de Jerusalén. Escuche qué interesante. A ver, solo téngame paciencia porque eso sí. En Apocalipsis capítulo 3, creo que el versículo 14, vamos a ver. Apocalipsis 3:14. Dice, el ángel de, al ángel de la iglesia, la Odisea. Dame un segundito que por aquí quiero ver algo suave. Un momento, ¿ok? Créanme que esta transmisión la he querido acomodar lo mejor que he podido porque es muy importante que la gente entienda y aprenda de que realmente la gente no puede dejar de llevarse por sensacionalistas que quieren inducir a la gente, porque como el problema que muchos de ustedes tienen, yo no digo que todos, pero hay muchos de ustedes que sí tienen ese problema, es que no les gusta leer la Biblia. Entonces, como no les gusta leer lo que la Biblia enseña, sencillamente ustedes o la mayoría de ustedes se creen todo lo que la gente les dice. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando se viene uno cuando venimos a estudiar la palabra de Dios, entonces la gente dice, ah, es que la Biblia dice tal cosa. Y uno va a la Biblia y se va a dar cuenta que realmente lo que la Biblia dice no es como la gente lo quiere promover. Vamos a ver. En Apocalipsis 19, es 19, permítame, 19:13, vea qué importante este pasaje. Apocalipsis 19:13, vamos a leerlo. Vea lo que dice el libro de Apocalipsis. Voy a leerles desde el 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco.
y el que lo montaba se llama fiel y veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas, lleva escrito un nombre solo él conoce. El 13, Apocalipsis 19:13. Viste, o sea, de vestir, viste un manto empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios, o su nombre es el verbo de Dios. Esto es lo importante que yo quiero que ustedes observen. En Apocalipsis 19:13 me llama mucho la atención que se nos habla. A ver. Quiero verlo en otra traducción, como la versión que ya tenía por aquí abierta ahora, pero se me perdió. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, por aquí tengo otra Biblia, que tengo muchas Biblias que quiero compartir con ustedes. En la versión Nácar Colunga, vea cómo dice. En el versículo 13, pero voy a leerles igualmente desde el 11. Apocalipsis 19, 11 al 13. Vean lo que dice. Dijo luego, haga botar la tierra. No seleccioné el pasaje, espera que estoy en otro lugar. En Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vea qué interesante esto. En el versículo 13. Pero voy a leerles desde el 11 en esta otra versión. Vi el cielo cubierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado fiel, fiel, veredicto, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego. Lleva en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Y escuchen. Y viste un manto empapado en sangre y tiene por nombre verbo de Dios. A ver, si Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, la pregunta es, ¿a quién se refiere ahí? Si no se refiere a Jesús, entonces la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién es el que se refiere el texto ahí? Esa sería la pregunta importante para desarrollar en este tema. Porque recuerde que en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces la pregunta del millón es, si el verbo de Juan 1.1, el verbo es Dios, y estos amigos que se llaman unicitarios, se llaman porque la Biblia no los llama así, se llaman unicitarios, dicen que sencillamente el pasaje no dice que en Juan 1.1 que es Jesús. Y bueno, es lo que hoy vamos a estudiar.
y créame que lo vamos a estudiar de la manera más cuidadosa posible en este día. Entonces el punto que yo traigo con Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 es: ¿quién es el que trae un manto ensangrentado en Apocalipsis? ¿Quién es el que trae un nombre que se llama el Verbo de Dios? Si el de Apocalipsis capítulo 19, y présteme atención, si en Apocalipsis 19, 13 el Verbo de Dios no es Jesús, entonces ahí pueden decir que Juan capítulo 1, versículo 1, tampoco el Verbo es Dios. Pero por la lógica, por la inferencia necesaria, tenemos que comprender únicamente es de que en Juan capítulo 13, versículo, Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, se tiene que referir únicamente es a un ser, y ojo, que está dirigido. El interlineal griego de Francisco la Cueva traduce y dice que el verbo estaba dirigido hacia Dios en una relación íntima. Y esto es muy importante, que es la preposición pros en Juan. Denme un segundito. En Juan 1.1, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice la preposición pros. Ojo lo que define. Forma fortificada de la preposición. Indica dirección, dirección, hacia, hacia. Con el genitivo, el estar al lado de. Pertenencia. Cuando se utiliza con el sentido de pertenencia, significa a. Con el dativo, por el lado de o cerca de. Por lo general con el acusativo, en lugar, tiempo y ocasión. Respecto que es destino de la dirección. A lo que también o por lo que se enuncia en el predicado. La preposición pros viene a indicar acerca de. Y viene a significar es movimiento hacia o acceso o cercanía hacia algo. Entonces, el punto es, si Juan capítulo 1, que es lo que yo quiero que ustedes observen, hermanos y amigos, si Juan capítulo 1 no se está refiriendo a Jesús, entonces la pregunta es, no puede ser a la palabra expresada, porque los judíos mesiánicos, los unitarios, dicen que en Juan 1.1 se refiere a la palabra del Padre. Pues bueno, suena muy bonito, pero realmente el texto no dice eso. Dice que yo quiero enfatizar es de que el texto marca la diferencia. Denme un segundo por aquí, que estamos buscando, porque yo quiero darles la mayor información que pueda, para que ustedes juzguen qué es. A ver, entonces, si Jesús, si en Juan capítulo 1, versículo 1, Jesús no se refiere a Jesús, entonces aquí hay otro detalle en cuanto a este punto. Y es que en Juan capítulo 1, en el versículo 19,
en Juan capítulo 1, en el versículo 18, 14, perdón, 14, vean lo que dice. Ay, vamos a ver. Deben tener un poquito de paciencia solamente. Vean lo que dice. En Juan capítulo 1, en el versículo 14, la Biblia dice, el Nuevo Testamento nos enseña, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuchen, el Verbo se hizo carne. Cuando hablamos de que el Verbo se hizo carne, hay que enfatizar muy claramente es de que no dice la Biblia que ese verbo se convirtió en carne. El texto no dice eso. El texto lo que está diciendo literalmente es que el verbo vino y habitó. Ojo a este detalle que es muy relevante. Que el verbo habitó. Dame un segundito porque dice que el texto lo que nos enseña es de que el verbo habitó. El verbo habitó. Déjenme un toquecito, yo quiero, permítanme por aquí, a ver si les puedo dejar esto aquí. Aquí así. Para dejarlo quieto, para poder moverme yo como quiero. Ahí yo creo que puedo dejarlo. Ok. Si el verbo, si el verbo de Juan 1.1 no es Dios, entonces la pregunta aquí es, ¿a quién se refiere ese verbo? ¿A quién se refiere el verbo de Juan 1.1? A ver, Biblia, un toquecito que quiero buscar aquí. Vamos a ver. Ok. Quiero leerles en Juan capítulo 1, en el versículo, en la Biblia Arcas Fernández, en el Nuevo Testamento de esta Biblia, dice, cuando todas las cosas comenzaron, ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra, ojo esta traducción que es muy importante, y aquel que es la palabra vivía junto a Dios. Yo me quiero centrar en este punto hoy. ¿Quién era, según Juan, quién era la palabra o el verbo de Dios? ¿Quién era? Porque según dice el texto, según enseña el texto, y ojo que es muy importante esto, hermanos y amigos, el texto nos está diciendo es de que el verbo de Dios es sencillamente alguien que estaba o que vivía. El punto aquí es que el verbo
vivía cerca a Dios. O como dice Francisco La Cueva, el verbo estaba dirigido a Dios. Si el verbo vivía cerca a Dios o estaba dirigido a Dios, no puede ser la expresión de Dios mismo. Esto nos está marcando que es una diferencia entre Dios y el verbo. Y no estamos hablando de dos dioses, para que no vayan a pensar eso. Estamos hablando de el único Dios verdadero que tiene al verbo de Dios al lado suyo. Ahora, otro detalle que es muy importante entender aquí, y yo quiero que todos por favor me ayuden para que podamos todos entender y asimilar bien esto, es por qué Juan en el capítulo 14, perdón, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo se hizo carne. Escuchen esto, el verbo se hizo carne. Y aquí voy a leerlo en otra traducción más específica al texto original, que vean cómo lo traduce. En Juan capítulo 1, versículo 14, vea esta traducción cómo no lo cambia. Para bien, obviamente. Pero es muy importante esto. Escuchen, Juan 1:14. Y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del único de su clase del Padre, lleno de Jerez, o sea, de gracia y de Emed, verdad. Esta es una traducción que es la del código real. Y este pasaje lo traducen bien. Pero yo quiero que ustedes observen que dice que la palabra que estaba en el seno, eso es muy importante, o sea, y el Juan 1:14 según el código real. Y el Dabar que el Eterno tenía en su seno. ¿A qué se refiere tener en su seno? Es que estaba a la par, que estaba dirigido. Pero no es que estaba, no es que el Padre es el mismo verbo, no. Ni el verbo es el Padre. Eso no está diciendo el texto. Ahora, ¿cómo es que el verbo, la pregunta importante aquí es, ¿cómo es que el verbo tabernaculizó en medio de los hombres? Esa es la pregunta que vamos a resolver. ¿Cómo dice la Biblia que el verbo tabernaculizó entre los hombres? Es importante esto, hermanos y amigos. Y vea qué interesante esto que les voy a... La versión que voy a leerles es el Nuevo Testamento Beson. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 4. La pregunta aquí es, ¿por qué? Ojo a esto. ¿Por qué en Juan 1:1 dice que el verbo estaba dirigido, estaba en relación, estaba hacia Dios? Ojo a eso. Y ese verbo que estaba hacia Dios, que vivía con Dios, que no era el mismo Padre, eso es lo que quiero recalcar todo. El verbo de Juan 1:1, que no es el que es, no es el mismo Padre, vivía con el Padre, cerca al Padre. La preposición con en el griego, pros en el griego, significa que estaba con, cerca, o en relación, o en intimidad, o dirigido hacia el Padre. Ese es el punto aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba dirigido hacia el Padre? Entonces, ¿qué quiso decirnos Juan cuando dice
¿Qué quiso decirnos Juan cuando dice que aquel verbo, vamos a ver, qué quiso decirnos Juan cuando dice que aquel verbo que estaba en la eternidad junto al Padre, o dirigido al Padre, o hacia el Padre, ese verbo que no es el Padre, dice que en Juan 1:14, y aquel verbo tabernaculizó entre nosotros. Otra versión dice habitó, que el verbo se hizo carne. Bueno, no es que el verbo se convirtió en carne, no es esa la idea del texto. ¿Por qué tenemos que entender esto? Vean lo que dice Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite pecados. Voy a leerles la versión Beso. Por eso, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me formaste un cuerpo. Hebreos 10:5 nos ayuda a entender cómo es que el verbo que estaba en la eternidad vino a tabernaculizar entre nosotros. Y ojo, recalco mucho sobre esto. No es que el verbo se convirtió en carne, el texto no dice eso. El texto dice que el verbo habitó. ¿Y cómo habitó? Aquí viene la parte importante de esto. ¿Cómo fue que habitó? Sencillamente cuando Dios prepara un cuerpo, ese cuerpo se llama Jesús. Entonces, el Logos viene y habita en Jesús, que es el cuerpo. Por eso, importantísimo esto, por eso es que Jesús es el Logos, que es Dios, y es Jesús, Hebreo 10:5, que es la parte humana, que se compagina con lo que nos enseña Filipenses. Voy a leérselos, va que importante. Filipenses Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Y presten atención. Dice la versión Arcas de Jerusalén. Dice, portaos... no, perdón que no. Permítame, a ver. Ok, sí. Esta es, dice. Portaos en fin como lo hizo Jesucristo. Filipenses 2:6. A pesar de su condición divina, ¿cuándo tenía esa condición divina? ¿O cuándo era Dios? Juan 1:1. Dice que en el principio era el verbo y estaba con Dios, estaba junto a Dios. Y vea lo que dice Filipenses 2:6. A pesar de su condición divina, Cristo Jesús no quiso hacer de ello ostentación. O sea, no quiso aprovecharse o no quiso valerse de esa condición. Versículo 7. Se despojó de su grandeza. ¿De cuál grandeza? Esa gloria que tenía. ¿Y cómo se despojó? Ojo, se despojó de su grandeza, de su gloria que estaba en la eternidad. No de sus atributos, porque el texto no dice eso. Dice que se despojó de su grandeza. Y ojo, ¿cómo? Tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y quiero recalcar algo importante. En el versículo 6 dice que él tenía o tiene la condición de Dios. Filipenses 2:6. Es una condición que siempre ha tenido, la condición de Dios. Mientras que en el versículo 7 dice, tomando forma de siervo. ¿Cuándo toma forma de siervo? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Vuelvo a repetírselos. Por eso entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me formaste un cuerpo. ¿Cómo? Formó el cuerpo que se llamaba Jesús.
y en el cuerpo que se llamaba Jesús vino y tabernaculizó el Logos. Por eso Yeshua o Jesús es el Logos encarnado. Filipenses 2:1. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, otro dato que quiero recalcarles, muy importante, mis estimados amigos y hermanos, y quiero, por favor, con toda honestidad, es que ustedes vean en Juan capítulo 1, porque no nos vamos a salir mucho del Juan capítulo, no nos vamos a salir hoy en este live, no me voy a salir, el punto central es Juan capítulo 1, pero no me voy a salir de aquí porque yo quiero que ustedes observen en Juan capítulo 1 dice que el verbo estaba junto a Dios. El verbo estaba junto a Dios. Y en el 14 dice que tabernaculizó entre nosotros. Importante, bendito sea Dios. Tabernaculizó entre nosotros. Versión Arcas Fernández dice, y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó en nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como como hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces en el 14 dice que tomó un cuerpo. Interesante eso. Y hay algo muy importante en el versículo 18 de Juan capítulo 1, versículo 18, vean lo que dice. Juan 1:18. Juan capítulo 1, versículo 18. La versión que estoy leyendo es la versión de las Américas. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Ojo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto es complicado, esto es tremendo porque Juan 1:18 nos viene y nos dice que el verbo lo llama el unigénito. Qué importante. El unigénito Hijo, el unigénito Dios. Wow. Pregunto, muy respetuosamente para todos mis estimados amigos y para la audiencia que están escuchando. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir porque todavía no sé cómo hacer para que la gente pueda subir al live y participar conmigo en este live. Pero poco a poco ahí vamos aprendiendo. Si alguien quiere subir, pues me manda la invitación y yo se la acepto. Si quiere subir para que hablemos de este punto. Ok, présteme atención. En Juan capítulo 1, porque el punto mío es Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo estaba con Dios. Estaba en relación con Dios, otra traducción. Estaba junto a Dios. Eso es lo que dice el texto. Y en el 14 dice que el texto dice que el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. La pregunta del millón es, ¿por qué tabernaculizó entre nosotros? ¿Por qué? Porque sencillamente Hebreos 10:5 dice que el Padre le preparó un cuerpo. Y como le preparó un cuerpo, entonces, vuelvo a repetirlo, ¿qué fue lo que fue creado? Jesús. ¿Sí? Jesús, el cuerpo de Jesús fue creado. Hebreos 10:5 dice, me preparaste un cuerpo.
Dice, sacrificios y holocaustos no quisiste, mas me preparaste. Por eso he venido hoy. Dice Hebreos 10:5. Y me preparaste un cuerpo. Entonces, el cuerpo de Jesús fue creado. Pero el Logos de Dios vino y habitó en él. Ojo a este detalle. El Logos que estaba junto al Padre vino y habitó entre nosotros. ¿Cómo habitó entre nosotros? En Jesús, en el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús es eterno y por eso es hombre. ¿Por qué? Porque el Logos de Dios estaba en él. Y porque era hombre, porque sencillamente como hombre su cuerpo fue creado. Y algo muy importante. Por eso dice la Biblia que Jesús tenía un Dios. Por eso dice la Biblia que Jesús tenía un Padre. Pero es imposible. Y ojo a esto que voy a decir. Es imposible, mi estimado hermano y mi estimado amigo, que exista un padre si no tiene un hijo. Y otro detalle muy importante, es imposible que yo diga que tengo un hijo y mi hijo tome forma de un perro. Es imposible que yo diga que tengo un hijo y que mi hijo tome forma de una culebra. No, cuando yo hablo de que tengo un hijo, ese hijo por obligación debe ser de la misma esencia, de la misma especie que yo. Si no, tendríamos problemas. ¿Me comprenden? ¿Y por qué recalco esto? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, en Juan capítulo 5, es muy importante este tema, créame. En Juan capítulo 5, vea lo que dice el texto. Voy a leerles desde el versículo 18 porque quiero que analicemos una porción importante. Por eso recalco que el señor Selvin Cruz, que tiene un live en TikTok, que se hace llamar unitario, está totalmente errado. Sencillamente él cita pasajes a lo loco y cree que porque cita muchos pasajes entonces es lo correcto. No, no es de citar los pasajes, sino dar entendimiento, dejar que la palabra se explique. Juan capítulo 5, versículo del 18 en adelante dice, esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarle. Escuche, Juan 5:18, versión Arcas de Jerusalén. Porque no solo no respetaba el día festivo o sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso, si Jesús es el Hijo de Dios, por obligación ese Hijo tiene que ser de la misma especie que su Padre. No puede decir alguien que es hijo si no tiene a un padre. Y un padre no puede decir jamás que es
En Juan capítulo uno es muy importante que todos podamos entender algo muy relevante. Y es que Jesús es en Juan capítulo uno. Déjenme yo pongo un poquito de abanico porque está haciendo calor. Okay. Y apagar un poco la luz porque sí está fuerte. Yo creo que ahí está bien. No quedó muy oscuro. Okay. En Juan capítulo uno es muy importante entender que dice que el verbo estaba con Dios. Ese es el punto mío en este estudio hoy. El verbo estaba con Dios. Y repito, ese verbo que estaba con Dios, es muy importante entender que es el mismo que Apocalipsis 19:13 nos dice. Escuchen. Ay, se me fue cuando no era. Hebreos capítulo, déjenme un segundito. Hebreos no, perdón. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Vean lo que dice. Estaba vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Si Apocalipsis 19:13, el Verbo de Dios no es Jesús, ¿cómo es que ese que iba en el caballo blanco, cómo es que llevaba llevaba un manto empapado en sangre? Y se dice que tenía una diadema en la cual tenía que su nombre era el Verbo de Dios. Si este Verbo de Dios que se nos habla aquí no es si el Verbo de Dios que se nos habla aquí no es Jesús, entonces sí tendrían razón en decir que el verbo de Juan capítulo 1 versículo 1 no es tampoco Jesús. Ahora vamos a analizar un poco más sobre el versículo 1. Ojo a esto. Juan capítulo 1. Vamos a ver. Juan capítulo 1. Vean lo importante. Okay. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ok, si el verbo que estaba con Dios, que estaba junto a Dios, no es un ser divino o no es Dios, entonces, y ojo, y cuando hablo de que no es Dios o que es un ser divino, estamos hablando de que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Pero van en el versículo 2, Juan 1:2. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es Él? El del versículo 1. Él estaba en el principio con Dios. Vamos a ver cómo lo traduce otra versión, porque yo quiero es que compartamos. La idea es que no nos cerremos a pensar solamente lo que ya nos han enseñado, sino busquemos el texto. Juan 1:2, otra versión dice, junto a Dios vivía cuando todas las cosas comenzaron. Más claro todavía. Él
Él estaba en el principio con Dios. Estaba con Dios. Aleluya. Estaba en el principio. Déjenme, yo busco aquí otro detalle que quiero mostrarles. Déjenme un segundito. Qué interesante, porque en el versículo 2 es importante cuando dice que en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con, esa palabra con Dios, o junto a Dios, o en relación a Dios, en el griego es la preposición pros, para indicar de que estaba en relación con Dios, estaba dirigido hacia Dios. Y en el versículo 2 cuando dice, y el verbo, él, en el versículo 2 dice, él estaba en el principio con Dios. La preposición con Dios es la preposición con, es la misma que se utiliza en el versículo 1 para decir que estaba en relación con Dios. Wow, para mí, esto es tremendo, mis estimados amigos y mis estimados hermanos. Por eso yo los invito es que estudien la palabra de Dios. Estudiemos ciegamente la palabra de Dios a cada momento con el ánimo de buscar la verdad, buscar lo que la palabra de Dios realmente nos quiere enseñar y no lo que los hombres nos quieren decir que la Biblia dice, y vamos a la Biblia y nos damos cuenta que no es así. Ojo a este otro detalle muy importante. Si Jesús no es Dios, la pregunta mía aquí relevante para todos ustedes, hermanos y amigos, la pregunta relevante aquí es, si Jesús no es Dios como los unitarios, como los testigos de Jehová, como los amigos que se hacen llamar judíos mesiánicos, dicen, entonces, ¿cómo es que Él estaba con Dios? ¿Cómo es que Él estaba con Dios? Bueno, si alguien viene y me dice, no es que el que estaba con Dios era el verbo, ok, pero si el verbo no era Jesús, entonces en Apocalipsis 19:13, entonces esto tiene un problema relevante. Y todavía más relevante, ¿por qué? Porque resulta que el que habla en Apocalipsis, el que habla en Apocalipsis capítulo 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque sencillamente nos está hablando es de que en Apocalipsis 19:13 nos está hablando sencillamente es de que el verbo de Dios era el que tenía un nombre y era, voy a leérselos otra vez el pasaje. Apocalipsis 19:13. Qué importante este pasaje. Déjenme que lo estoy buscando. Perdonen que yo miro aquí a la pantalla, es que tengo varias pantallas al frente mío y varios, entonces tengo que buscar los pasajes en las Biblias que tengo aquí abiertas. Vamos a ver. Dice Apocalipsis 19:13, estaba vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios sencillamente dice el texto que es el mismo de Juan 1:1. En el principio el Verbo estaba con Dios. Ahora, hay otra pregunta todavía más relevante a esto, mis estimados amigos. ¿Cómo podemos, digamos que Jesús no es Dios? Si Jesús no es Dios como los unitarios dicen,
El punto que quiero que me explique alguien es, ¿cómo es que Jesús estaba con Dios? Juan capítulo 1, versículo 2. Otra pregunta importante. Si Juan no es Dios, como la mayoría de estos grupos que yo mencioné, judíos mesiánicos, testigos de Jehová, eh, los unitarios, que no creen que Jesús es Dios, si Jesús no es Dios, ¿cómo explicamos entonces estos pasajes tan relevantes que nos enseñan de que, vean ahora el versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 2 dice, Él, o sea, el verbo, estaba en el principio con Dios. Y ahora en el versículo 3, perdón, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del verbo de Dios. Y sin Él, o sea, sin el verbo de Dios, estoy leyendo Juan 1.3, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es clarísimo el pasaje. Es muy claro, mi estimado hermano y mi estimado amigo. Ahora, vea qué importante en el versículo 4, hablando, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pregunto, cuando la Biblia dice de que en Él estaba la vida, ¿de quién se está hablando? ¿De quién está hablando el texto? En Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pregunto, si Jesús no es Dios, ¿cómo es que en Él estaba la vida? ¿Qué quiere decir el escritor cuando dice que en Él estaba la vida? Esa es la pregunta para, para hoy. Esto es muy importante que lo analicemos. En el versículo 4, denme un segundito que quiero mostrarles algo aquí. Resulta que aquí hay un problema importante. En el versículo, en Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida. La palabra en el griego, que se traduce como estaba, viene de la raíz ser o existir. Otro detalle importante. Entonces esto quiere decir sencillamente, mis estimados amigos y mis estimados hermanos, de que este verbo que era eterno, sencillamente, vea lo que dice en el idioma griego, el léxico, dice, viene de la raíz eimi, y lo que significa que es un verbo primario defectivo del verbo existir. Y se utiliza solamente cuando en el texto se quiere dar énfasis a algo. Por eso cuando dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Obviamente, en Él, en el verbo. Pero ¿quién era el verbo? El verbo tabernaculizó en Jesús. Importante, qué importante esto, mi hermano. Qué importante esto, mi estimado amigo. ¿Por qué? Porque ahora les voy a citar un pasaje muy importante para que todos podamos analizarlo. El objetivo mío hoy es Juan capítulo 1. Y quiero recalcar mucho sobre que el texto dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba
El verbo estaba con Dios. Importante. Es muy importante y muy relevante. Ahora, si Jesús no es Dios, yo quiero que analicemos otro pasaje importante. Déjenme, yo lo busco. Vamos a ver. Denme un segundito que estoy buscando aquí un pasaje que quiero mostrarles. Solo un poquito de paciencia. En el libro de Juan, a ver, este es el capítulo 14, creo que es. Ya me acordé del pasaje. Es en Juan capítulo 16. Vamos a ver. Quiero que ustedes observen este pasaje todos. En Juan capítulo 16, versículo 28, es muy importante porque dice Jesús, escuchen lo que dice el texto. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en la versión de las Arcas Hernández. En Juan capítulo 16, versículo 28, vean lo que dice. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo para volver al Padre. Pregunto, ¿cuándo Jesús salió del Padre? Vuelvo a preguntar, ¿cuándo Jesús salió del Padre? ¿Cuándo? No hay una explicación. Y ojo, que el texto dice Jesús, no dice Cristo. Dice que Jesús es el que está hablando. Y más, voy a leerles desde el versículo 26. Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 25 voy a leerles. Dice, hasta ahora os he hablado en lenguaje figurado, pero llega el momento en que no recurriré más a este lenguaje, sino que os hablaré del Padre en forma clara y directa. Juan capítulo 16, versículo 26. Observen. Cuando llegue ese día, vosotros mismos presentaréis vuestras súplicas al Padre en mi nombre. Escuche que Jesús está diciendo, cuando llegue ese día, vosotros mismos presentaréis vuestras súplicas al Padre en mi nombre. Y no necesito aseguraros que yo voy a interceder ante el Padre por vosotros. Versículo 27. Pues el Padre mismo, quien os ama, y os ama porque vosotros me amáis a mí, y habéis creído que yo he venido de Dios,
habéis creído que yo he venido de Dios, dice el texto, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo para volver al Padre. Los discípulos le dijeron, cierto, ahora has hablado claramente y no en lenguaje figurado. Pregunto, ¿cómo es que dice el versículo 27? Pues el Padre mismo quien os ama y os ama porque vosotros me amáis. O sea, si yo no amo a Jesús, yo no amo a el Padre. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Y por inferencia necesaria, el pasaje lo que nos está enseñando es de que, y ojo a este detalle, es de que en Jesús está todo lo que el Padre quería que hiciera. Claro. Y ojo, entonces aquí viene el argumento del señor Selvin Cruz, que para mí, con todo respeto, es un unitario que solo cita Biblia, pero no deja explicar a nadie, ni acepta la explicación de ningún otro pasaje. El señor Selvin Cruz dice, sí, todo eso que usted dice es verdad, pero le fue dado, le fue otorgado, como en Mateo 28:19 que dice, toda autoridad me ha sido dada. Y es verdad, escuchen, a Jesús se le dio la autoridad, a el Logos no se le dio la autoridad. ¿Por qué? Porque el Logos es eterno. Y el Logos fue el que habitó en el cuerpo creado de Jesús. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que ustedes deben aprender y entender en esta clase. El cuerpo humano de Jesús fue creado. Hebreos 10:5. Pero en el cuerpo creado de Jesús habitó el Logos humano. Perdón, el Logos divino. De Juan 1:1. Por eso es que Jesús dijo, yo salí del Padre. Cuando dice que salió del Padre, está indicando es la procedencia. Así de sencillo. El texto lo que nos está indicando es que es la procedencia de donde viene el Logos. Y Jesús categóricamente afirma, aleluya, mi alma te alaba, Señor. Y el Señor categóricamente afirma que Él salió de Dios. Amigo, hermano, yo pregunto, ¿usted no cree que sería algo ilógico? Pienso yo, en mi ignorancia. ¿Usted no cree que sería algo muy ilógico pensar o siquiera decir que Jesús no es Dios cuando está diciendo que Él salió del Padre? ¿No sería algo ilógico decir que Jesús no es Dios cuando dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida? ¿No sería algo ilógico hablar y decir que Jesús no es Dios cuando dice la palabra que, escuchen, que todas las cosas fueron creadas por Él? Oiga, qué interesante. Hermano, amigo, piense bien en esto. Por eso, yo les insisto a todos ustedes, tengan mucho cuidado con la traducción de el Código Real, la traducción de los Testigos de Jehová, la versión Kadosh, la versión del Nuevo Testamento judío de David Stein, y hay un Nuevo Testamento que se llama el Nuevo Testamento original de Cho Schonfield. Amigos, es el momento de que realmente empecemos a escudriñar y analizar la palabra de Dios. No sé si alguien de las personas que se han conectado o han pasado por este live, pues tienen algún comentario. Yo les invito a que
lo hagan. El objetivo mío no es discutir ni pelear con nadie, pero sí el objetivo que yo busco es que la gente entienda. Categóricamente tenemos que afirmamos categóricamente es de que Jesús no solamente, y ojo a esto, Jesús no solamente era profeta, no solamente era el Mesías, sino que es Dios. Aunque a muchos les duela, el libro, el libro de Juan y las epístolas de Juan son los libros más atacados del Nuevo Testamento por personas como estos amigos que sencillamente niegan la preexistencia de Jesús. Y sencillamente le dicen a la gente, no es que la Biblia no dice nada de que Jesús es preexistente. Bueno, ese es otro tema que lo vamos a ver en otro momento. Pero cuando Jesús dice, y esto es muy importante, hermanos, el texto dice en Juan capítulo 16, versículo 28, salí del Padre. En el idioma griego es eselton ek tou patros. Y esto indica un acto definitivo. Es un auristo. Y está hablando desde la encarnación, con una repetición de ek, que significa fuera de. Ojo, en Juan 1.1 dijo que el verbo estaba dirigido hacia el Padre. En Juan capítulo 16, versículo 28, el escritor viene y nos dice, cuando dice que salí del Padre, está en un tiempo, es un acto definitivo, auristo, o sea, un acto que salió, ya pasó, y apunta a la encarnación del verbo. Detalle importante. Y dice, cuando dice salí del Padre, es de la relación que tenía en la eternidad hacia afuera. Salió hacia afuera. Salió, valga la redundancia, se dio hacia afuera. Wow, es importante esto. Y ahora, es importante, bendito sea tu nombre, Señor. En el versículo 27, vean qué interesante lo que dice. Juan capítulo 16, versículo 17. Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Wow. Y en el versículo 28 viene y afirma, salí del Padre y he venido al mundo. Cuando estaba con el Padre. No hay otra explicación que más que Juan 1.1. No hay otra explicación. Dice que el verbo estaba con Dios. Aleluya. Ahora, hermanos y amigos, esto es muy importante. Otro detalle que yo quiero que veamos, todos ustedes, por favor, es de que si Jesús no es Dios, como dicen estos amigos unitarios, si Jesús no es Dios, la pregunta que yo tengo aquí para estas personas, que respeto a todas estas personas, las respeto, el hecho que yo mencione al señor Selvin Cruz no es porque tenga nada contra él, ni siquiera lo conozco en persona, pues he tratado de estar en algunos de los likes de él, pero me bloquearon porque no les gustó lo que les
quería hacer ver. Y eso pues es muy comprensible. Eso no me resiente ni nada. Y las veces que me subió a su plataforma, pues sencillamente me bajaba cuando no quería, cuando él no aceptaba que uno diera la explicación que uno también entiende en la palabra de Dios. Pero el punto es de que, hablando de Juan capítulo 1, versículos del 1 en adelante, dice, o sea, yo recalco mucho sobre esto. En el 1 dice que el verbo estaba con Dios. En el 2 dice que Él estaba en el principio, hablando de su eternidad, con Dios. En el 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y recalco, el hecho que hubieran sido hechas por medio de Él no le quita el derecho de ser Dios. Importante, importante. Y en el versículo 4 hay algo muy relevante. Que vean lo que dice. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está diciendo que ese verbo es la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Wow, es importante todo esto, hermanos. Ahora, en el versículo 5 dice, la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aquí, del 5 en adelante, vea, ya se nos habla de otro personaje, Juan el Bautista. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testimonio para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Entonces el señor Selvin Cruz viene y dice que es ilógico que el pasaje de, de Juan capítulo 1, del 1 al 5, nos hable de Jesús y después nos meta a Juan y después vuelva a hablar de Jesús. Pero no es nada ilógico, ¿por qué? Porque el escritor sencillamente nos va a explicar cuál fue la misión de Jesús y que cuando Jesús venía o vino, sencillamente él venía con un precedor, ya venía anticipadamente, para que me entiendan. Vean en el versículo 8, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan, el objetivo que tenía Juan era dar testimonio acerca de la luz. Y vean en el versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Ojo este detalle. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. ¿Cuál era la luz verdadera? Era ese Logos. Y me sigo quedando con el Logos porque hasta aquí no se menciona para nada a Jesús. Y es verdad. Está hablando del Logos. Dice que el Logos era la luz verdadera. Y vean el 10. Él estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. ¿Está hablando de quién? De la luz verdadera. A lo suyo vino el Logos, la luz verdadera, la vida, el que era la luz de los hombres. Dice que a lo suyo vino, no a lo suyo, sino a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo escogido de Dios, pero los hombres, los judíos, no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Y quiénes son los que creen en su nombre? Sigamos leyendo. Que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y ojo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Dice el texto que el Verbo dice la palabra que el Verbo se hizo carne. Todavía aquí ya empezamos a ver ahora, tenemos que buscar la explicación. El Verbo se hizo carne. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue que el Verbo se hizo carne? ¿Cómo el Verbo se hizo carne? La respuesta está en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste dice, y vengo a hacer tu voluntad, mas me preparaste un cuerpo. Y ojo, el cuerpo humano de Jesús fue creado, claro que sí. Pero el Logos que estaba en la eternidad con el Padre, vino y tabernaculizó en Jesús, en el cuerpo de Jesús. Porque el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el cuerpo creado de Jesús, el cuerpo humano creado, preparado por el Padre de Jesús, en ese cuerpo vino y moró sencillamente el Logos que estaba en la eternidad. Por eso es que Juan dice que el Verbo se hizo carne. O sea, no fue que el Verbo, que ese espíritu se convirtió en una carne. No, el espíritu no se convirtió en carne. El espíritu vino a morar en la carne que se llamaba Jesús. Y qué interesante, porque vean en el versículo 15. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? Del Verbo. Y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Importante. Pues por su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y vea qué interesante. El Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El unigénito Dios, recalco, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Importante este pasaje, porque dice que el Logos que está con el Padre es el unigénito Dios. Y alguien podría decir, bueno, pero es que esa traducción, casi ninguna Biblia aparece traducido de esa manera. Pero déjeme decirle que la versión este pasaje aquí es muy importante si nos vamos a detener un segundito. A Dios nadie lo ha visto jamás. En el griego es ten audeis georaken potote. Y esto es un perfecto del indicativo activo de arao.
o Araoi. Y esto quiere decir es de que visto con el ojo físico humano, quiere decir Juan que Dios es invisible. Sencillamente, que nadie ha visto a Dios. Y recuerden que en Éxodo capítulo 33, versículo 20, dice el pasaje, no puedes, cuando está Dios hablando con Moisés, dice, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Ojo, el Logos vio a Dios porque Él era Dios, sencillamente. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, vean lo que dice. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero nadie vio la figura. ¿Por qué? Porque a Dios no lo pueden ver. Por eso es importante, Pablo llama a Dios. En el idioma griego es aoratos. En Colosenses 1:15, vea lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Quiero recalcar esto. Lo que en Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto, Pablo nos lo aclara y dice, la imagen de Dios, del Dios invisible, está en Jesús. No en el cuerpo de Jesús, no en el judío. No. Era en las obras que Jesús hacía porque el Logos estaba en Jesús. Porque Jesús es Dios como Logos y Jesús es siervo como un humano. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Otro detalle que quiero recalcar, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, observen lo que dice. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos del unigénito Dios, no estamos hablando de otro Dios. Estamos hablando de el único Dios verdadero que habla la Biblia. Así de fácil. En Juan capítulo 6, versículo 46, observen lo que enseña este pasaje. Dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, Él ha visto al Padre. Este pasaje es importantísimo. Juan capítulo 6, versículo 46. Jesús está hablando a los judíos y les dice, no es que alguien haya visto a Dios, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. ¿Y quién era el que venía de Dios? ¿Era él mismo o no? Entonces él está diciendo que él ha visto a Dios. Y si él ha visto a Dios es porque él es Dios o no. Porque recuerde que la escritura misma dice que a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver y seguir vivo. Y no obstante, en Juan capítulo 14, versículo 7, vean lo que dice. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Qué interesante. Jesús se atrevió a decir, ese Jesús que el señor Selvin Cruz dice que no es Dios, ese Jesús que los judíos mesiánicos dicen que no es Dios, ese Jesús que los testigos de Jehová dicen que no es Dios, se atrevió a decir, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Pero observen esta expresión. Esta expresión es poderosa. Dice, desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Lo han visto por qué? ¿Porque Jesús es el Padre? No, porque Jesús hacía las obras del Padre. Este es el punto relevante aquí. Jesús hacía las obras del Padre. Aleluya, hermanos.
Jesús declara, Jesús declara que sencillamente en Juan capítulo 16, versículo 28, cuando Jesús dice, salí del Padre, Jesús sencillamente está declarando que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Aleluya. Y esto, hermanos, aunque a muchos no les guste, eso es lo que la Escritura enseña. Eso es lo que el texto dice, sencillamente. Y quiero recalcar algo muy importante. En la mayoría de textos aparece en Juan 1:18, nadie ha visto a Dios, el unigénito Hijo. Pero la palabra unigénito Hijo es una lectura del Textus Receptus. Y es una lectura inteligible después de Hos, se traduce Hos monogenos para patros en el griego. Y en el versículo 14, en el versículo 14, en Juan 1:14, en los mejores manuscritos griegos, que son el manuscrito Aleph, el manuscrito mayúsculo B, el manuscrito mayúsculo C, el manuscrito mayúsculo L, leemos monogénesis Theos, Dios unigénito, que es indudablemente el verdadero texto. Es probable que algún escriba lo cambiara, es muy probable, por monogeses judíos, para obviar la llana declaración de la deidad de Jesús y para hacerlo armonizar con Juan capítulo 3 versículo 16. Ok, el Logos es claramente llamado Theos en el versículo 1, Dios. La encarnación es declarada en el versículo 14, donde también es llamado monogénesis. Esto es la lectura antes de la encarnación. Así, Él es Dios unigénito, o sea, la generación eterna del Hijo. Y para ir concluyendo con este live, voy diciéndoles, cuando la expresión en Juan capítulo, este versículo lo voy a volver a tomar más ampliamente en otro live, dice que nadie ha visto a Dios, salir del Padre. Perdón, en Juan 1:18 lo vamos a volver a tomar. Dice que el unigénito Dios que está en el seno del Padre. En el griego es hoon eiston kolpon ton patros. La eterna relación del Hijo con el Padre como proston theos. Proston theos es muy importante, de Juan 1:1. Y en Juan 1:13, en Juan 3:13, que dice el pasaje, vea lo que dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué interesante ese pasaje. Nadie ha subido al cielo sino aquel que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. Jesús está hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3 y dice que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo.
Y dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el que está hablando es Jesús. Importante, ¿ah? Jesús emplea, emplea esta misma forma de lenguaje para hablar de su deidad. Porque él dice que el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero él estaba hablando, y es el que está hablando. O sea que eso quiere decir que estaba en la tierra, pero a la vez estaba en el cielo. Nunca dejó su eternidad. Bendito el nombre de Dios. Nunca dejó su eternidad. El sentido místico o espiritual aquí es que el Hijo está calificado para revelar al Padre como Logos. El Padre en la idea y la expresión. Por eso tenía una comunión íntima con el Padre. Bueno, mis estimados amigos, mis estimados hermanos, pues poco a poco voy a estar hablando más sobre este libro de Juan. Y créame, la Biblia no enseña de trinitarios o de unitarios. En Hechos 11:26 la Biblia únicamente habla de cristianos. Nada más. Ese es el término que la palabra de Dios le da a los seguidores. Los hombres han inventado la idea de unitarios y trinitarios porque cada concepto de esos lleva una doctrina diferente. Pero la doctrina que habla la Biblia es clara. La Biblia dice que Jesús es Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que el Padre es Dios. Y la palabra de Dios enseña que solo hay un Dios verdadero. Arránquenme entonces eso de la Biblia. Ahí se los dejo para que lo piensen todos. Los invito a que tengan mucho cuidado con estos textos que les he dicho. El Código Real, la versión Kadosh, la versión de los Testigos de Jehová y el Nuevo Testamento judío de David Strain. Estos textos son traducciones que cuando se refieren o quieren, cuando la palabra de Dios habla de Jesús como Dios, cambian totalmente el texto. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Que Dios los llene de muchas bendiciones. Gracias por su valioso tiempo a todos. Bendiciones.